En El Conquistador FM 98.1 presentamos Bajo la Lupa, toda la actualidad y la contingencia. Conduce Andrés Mujica y Pedro Paul. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, amigas y amigos auditores de Radio El Conquistador, Red de los Lagos, la radio más grande de Chile. Puerto Montt 91.7, Puerto Varas, Lago Yanquihue 102.3, Osorno 98.1. Bienvenido, Pedro Paul, a Bajo la Lupa. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes para que conversemos de los temas de la contingencia, hagamos opinión pública. Lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, pues tenemos más de malo que de bueno por el tema del agua. Pero Chile sigue adelante. Firme y adelante, como dice el himno cristiano. Firme adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno que Jesús nos ve. Muy bien. Oye, ¿usted fue evangélico también? Sí, pues su nombre fue evangélico. ¿Cómo está Jaime Paredes, hombre del campo, hombre del sur, hombre que también viaja por el mundo, con gran experiencia en el fútbol también? Ojalá futuro concejal, ¿o no? Podría ser, ¿eh? Estamos trabajando para eso. Estamos trabajando por eso. ¿Cómo está Jaime? Sí, tenga muy buenas tardes toda la audiencia que nos escucha en este momento a lo largo de todo Chile, digamos así. Y bueno, estamos con, digamos, caribajo por la situación que se está presentando acá en la ciudad de Osorno. O sea, no, ya se presentó. El caos que se está viviendo realmente es... Lo comentamos enseguida, no se me adelante, Jaime. Okay. Yeah. Así que... Llegó conversador hoy día. Hoy estamos a esta hora acompañados por consulta médica del doctor Jorge Castilla Solís, médico internista con especialidad en atención de adultos y principalmente adultos mayores. Atenciones en Osorno y Purranque por FONASA particular e ISAPRES. No olvide sus problemas de salud, déjelos en manos de un gran profesional, doctor Jorge Castilla Solís. Pida su hora en Osorno al fono 6424-56055, en Clínica Alemana o personalmente en Avenida Centeno 1530 y en Purranque al fono 64-2350-611. Jorge Castilla Solís, médico internista. El agua, qué dolor de cabeza, ¿eh? Qué manera de sufrir con este tema, que sí, que no, que a lo mejor quizás viene el presidente de Chile, cree a quienes le dijeron que todo iba a estar bien, se equivocaron nuevamente, la empresa omite información, no voy a hablar de mentiras, pero sí de omitir una y otra vez, que hace cometer errores a la autoridad. Se habla de renuncias, se especula tanta cosa. Lo cierto es que el osornino, el pequeño empresario, el pequeño agricultor, agricultor no, gracias a Dios en el campo no, el pequeño emprendedor, decía yo, está con problemas, no tiene agua y debe responder ante los bancos con todas las pérdidas que esto ha significado. La Cámara de Comercio e Industria de Osorno señala que son cerca de 5.000 millones de dólares aproximadamente, por ahí las pérdidas. Es mucha plata, ¿no? Sí, demasiado. Pedro, ¿por qué nos puede decir al respecto? Justamente nosotros anteriormente habíamos tocado la otra cara de esta cosa, o sea, fuera del desastre, ¿no es cierto?, de la falta del vital líquido del agua, en las tareas diarias de aseo, de cocinar, de lavar en una casa, está la otra mirada, la mirada del comercio, del que dejó de trabajar, del que tuvo que cerrar su emprendimiento, del garzón que no pudo trabajar en el restaurante y que no cobró las 10, 20, 30 luquitas que se hacían en propina. Y en 20 lucas, ya vamos para casi 10 días en este cuento, son 200.000 pesos menos. Y a lo mejor eso era la plata para pagar el arriendo. Y el arriendo hay que pagarlo. Y la luz hay que pagarla. Y los sueldos hay que pagarlos. Las imposiciones hay que pagarlas. Los impuestos hay que pagarlos. Y el colegio hay que pagarlo, la universidad hay que pagarla, la cuota del auto hay que pagarla. Todas las cosas siguen. Ese es un daño enorme que se le ha hecho a la gente de Osorno. Yo diría que prácticamente incuantificable. Por ahí la Cámara de Comercio de Osorno hablaba de una cifra de 5 millones de dólares diarios. Yo creo que es algo más. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? ¿ESAL? No lo creo. ¿El Estado? Buena pregunta, ¿eh? Muy buena. Entonces, ¿cómo esa gente? Porque son problemas reales. No, esto no es un chiste.
Entonces hay que pensar tantas cosas cuando queda una cagadita de este porte que se mandó a esta empresa y que más encima no dice toda la verdad desde un comienzo para uno saber a qué atenerse, ¿no es cierto? O saber de qué gravedad es este acontecimiento. Y así como dices tú, Andrés, que engañan al gobernador, al intendente, No sé si al omitieron, ministro, ¿cómo lo al calificaría presidente usted? de la República. ¿Mintieron u omitieron? Seamos claros. Yo creo que las dos cosas, Ya, un poco las ya, dos cosas, ya. entre que omitieron Ya. y que esa omisión en el fondo lleva a tomar decisiones erróneas, como fue, por ejemplo, a venir el presidente de la República para acá para que le digan que estaba todo arreglado, en consecuencia que no era así. Entonces aquí se ha actuado, yo creo que de mala fe, ¿ya? Contra personas como la ciudadanía de Osorno, que en general somos personas que actuamos de buena fe, que creemos en la fe pública, ¿ya? Que creíamos en esta empresa, porque en definitiva un condoro de este tipo puede suceder, ¿no es cierto? Si esto es un factor humano. Claro, un Ya, error humano. claro, sí, está dentro de los parámetros, si no, ya se cayó el Challenger, creo que fue, y no, Sí, claro, pues. y no vamos a equivocar nosotros acá en Osorno. Pero el tema era haber actuado con la película clara desde un comienzo, ¿ya? Y haber estado a las alturas de lo que había que hacer, o sea, porque eso habría permitido, ¿no es cierto?, decir, bueno, mire, aquí en vez de 20 camiones aljibe necesitamos, no sé, 200. En vez de 50 estanques de agua necesitamos, no sé, 1000 estanques de agua, ¿ya? Y poder haber enfrentado la cosa de mejor forma, ¿ya? La otra actitud que hay también acá, que yo la encuentro que es un poco talibanesca, es que la autoridad sanitaria, la autoridad de la inspección del trabajo y todo eso, yo creo que actuaron de una forma muy apegada al reglamento, ¿ya? Donde ese emprendedor o pequeño empresario, artesano, comerciante, que ya estaba afectado por este corte del suministro del agua, y más encima el no poder trabajar aun cuando pudiese llevar agua en bidones, en pipas, en fin, para que funcione su comercio, igual se lo impidieron. Yo creo que ahí a la autoridad les faltó aplicar una cosa que no es muy abundante en ellos, que se llama criterio. Ahora se viene un problema mayor, lo comentamos enseguida porque habló el ministro Mañanes ayer. Jaime Paredes, el apellido de la madre, Jaime. Paredes. Paredes. Exactamente. De Acción Republicana o del Partido Republicano, ¿cómo lo decimos? Bueno, Acción Republicana ahora es el partido en formación, que es el Partido Republicano. Ya. Y ya digamos que casi el 80% es un partido netamente a la vista, Ya. y que tendremos que apoyarlo siempre. Ya, pero ¿qué opinión le merece? Pues como hombre, como ciudadano, como hombre de partido, como hombre de gobierno también, porque me imagino que ustedes igual están cercanos al actual gobierno. El actuar, ¿cómo fue? Bueno, digamos que nuestro abanderado tiene la idea muy definida, él siempre ha sido bien permanente, directo en sus cosas que pretende hacer a futuro si fuera el presidente de Chile. Porque ahora lo que se está viviendo en Chile es sumamente erróneo, porque cambian todos los días, cambian para acá, cambian para allá, los mismos, digamos en este caso los cancilleres, cuando se cambia uno, va a canciller, el otro va a ministro, en fin. Eso tiene que cortarse. Entonces, nuestro abanderado, él dice, una firme posición es, tenemos que ir, reglamentar e ir por las leyes que se deben de hacer. Vamos a los Osorno. Ya. Bueno, ¿Qué opinión le merece? Pues? no, pues malísimo. ¿Malo quién? ¿En la empresa o la actitud que ha tenido el gobierno frente... No el gobierno, hablemos de las autoridades regionales, digamos, porque el gobierno en realidad, el presidente Piñera, viene en base a la información que se le entregó. Exactamente. Entonces acá la empresa tiene mucha culpa en esto, porque ellos... Se la tiene toda la culpa. La tienen toda la culpa, digamos así. ¿Por qué? Porque ellos deben de asumir de que un desperfecto, una falla humana lo puede tener en Claro, cualquier momento. puede pasar. Claro. Además, las maquinarias son sumamente viejas. Sumamente viejas, como 30. De eso se hablaba también. Claro, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que pensar de que nuestra agua va a llegar bien todo el tiempo, va a estar todo el tiempo ahí presente?
sabiendo que hay mecanismos viejos que en cualquier momento pueden fallar. Pueden fallar. Y fue lo que pasó ahora. Y no tiene repuestos. Sí, los repuestos hay que mandar a buscar a Santiago. Sí. ¿Y cuánto se demora y eso? al extranjero. Muchos extranjeros mandaron al extranjero, eso es cierto. Pero y mientras tanto, ¿qué pasa con la ciudadanía? Tenemos que sufrir todo esto. Claro. Menos mal que Osorno la gente ha sido muy sumisa en ese sentido. Pacienciosa, sí. Exactamente. Buen detalle. Dos cosas que ha dicho Jaime Paredes, Pedro Paul Vargas. Primero, el tema de la tecnología. Parece que ESAL no estaba ad hoc a los tiempos. Y lo segundo, que dice, la ciudadanía realmente fue pasiva. Independiente de las redes sociales, que ahí yo ni meterse, pero la gente esperó. Tuvo paciencia, tolerancia ante una situación bastante complicada. Bueno, en general, Osorno es una ciudad de gente educada. Siga por ahí, ya estamos en la línea con el diputado, pero termine la idea. Como una ciudad educada, entiende la gravedad del asunto, y por muchas marchas que hagamos, que están en su perfecto derecho y es entendible, y de hecho se hizo una marcha magnífica donde fue mucha gente, mucha familia también ya, que hay que decirlo para que con el dolor de lo que esto implica, para que por ahí la izquierda no se suba por el chorro, ya, porque estaban pidiendo que vuelva el agua al Estado y no sé qué. Yo le quiero recuperar que el agua fue del Estado. Y cuando estuvo el agua en el Estado, lo único que hicieron fue llenar de caca nuestros ríos. Así fue. Porque no era ni siquiera capaz de tratar las aguas servidas. De hecho, fue uno de los argumentos que esbozó el gobierno de la Concertación de Eduardo Frei para privatizar el agua. ¿Ya? Pero el agua sigue siendo del Estado. De manera que por mucho que nosotros pataleemos, no vamos a apurar la causa. La solución del problema. Yo creo que la gente de Osorno, que no es tonta, lo mira dentro, esa pasividad viene de esa lógica. Claro. Bien, usted tocó un punto que podemos abordarlo incluso con el diputado sobre el aprovechamiento, porque el aprovechamiento me refiero también de político de este tema, porque se hablaba, digamos, mucha gente ingenua así lo cree, el agua es de los privados, nos quitaron, el agua sigue siendo del Estado chileno, lo que está concesionado son los servicios sanitarios. Y eso está concesionado, que se puede en cualquier momento quitar, digamos. Sí. No es de los privados. De hecho, sigue siendo el Andrés, Estado, eso hay que decir. Con lo que ha ocurrido en Osorno, yo creo que está perfectamente tipificado para quitar la concesión. Claro. Vamos a ver, porque hay que revisar protocolos y Ahora, todo. un poco en esto sí pasa lo siguiente, y eso viene lo que nosotros hemos hablado muchas veces entre la buena y la mala política. Hoy día nosotros vemos que tenemos un superintendente, ¿no es cierto?, de servicios sanitarios. Rivas, que justamente viene de una empresa relacionada con ESAL, creo que es Desval, de Valdivia, ¿ya? Y que después de 4 años de servicio en este gobierno o en cualquier otro gobierno, vuelven al sector privado y van a tocar las puertas justamente de los mismos, Chávez. Entonces es importante que los superintendentes en el cargo, duren a lo menos 10 años. Claro. ¿Ya? Sí, buena idea. Para que no estén con la premura de buscar pega después. Y además que Chile es un país chiquitito. Sí, pues estamos ya con el diputado de la República del Distrito 26, presidente regional de Renovación Nacional y además presidente de la bancada de Renovación Nacional, Alejandro Santana, que está con nosotros a esta hora de la jornada. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Radio Los Lagos, el Conquistador, le saluda cariñosamente. Buenos días, muchas gracias por el contacto y saludos cariñosos a todos ustedes. Diputado, hemos dicho un poco de todo acá, tratando de resumir todo lo angustioso que ha sido este corte de suministro de agua potable por parte de SAL. Culpas van, culpas vienen, cuestionamientos para todos los lados. Lo cierto es que la gente sigue viviendo hoy a esta hora el problema. No el 100%, pero sí un alto porcentaje sobre una falla humana, que también hay que entender lo que puede ocurrir, lo que decía Pedro Paul y Jaime Paredes acá, nuestros panelistas. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo ha sido el actuar del gobierno frente a esta crisis? Partimos por el actuar del gobierno. Yo creo que ha mostrado un sentido de sensibilidad a toda prueba desde el primer minuto. El gobierno en el ámbito regional se ha desplegado y se ha desplazado todos los servicios, la seremía, el intendente, para poder buscar una solución que en definitiva depende de una empresa que ha fallado no solo ahora con esta crisis de Osorno, sino que viene fallando hace mucho tiempo, y donde las responsabilidades están súper definidas. Y obviamente la desesperanza, y cuando pasan los días y no se regulariza la normalidad del agua, se empiezan a buscar responsabilidades donde muchas veces la miopía diputado, la encuentra en otros lados. Diputado, a ustedes los chilotes les falló en Ancud, y a los de Puerto Vara les falló en Puerto Vara también. Sí, Ancud, Puerto Vara, Osorno,
y seguramente otras localidades existen distintas falencias desde el punto de vista de la operación de sal, y principalmente aquí hay un tema de carácter histórico. El Estado, a través de la superintendencia, no ha sido capaz de regular, fiscalizar en el tiempo, y lo que hace que estas crisis, hoy día estamos en una crisis gigantesca como es la que está pasando, o la que, claro, la que está pasando aquí en Osorno, pero que se ha ido destapando y que obviamente se pudo prever hace mucho tiempo. Y es por eso que este escenario da una oportunidad, entre otras cosas, revisar la legislación. Yo sé que se ha planteado distintas opciones para sal, o se han planteado distintas opciones, como por ejemplo declarar zona de catástrofe, la caducidad de la concesión. ¿Da o no da el ancho para multa, zona de catástrofe, diputado? ¿Ah? ¿Da o no da el ancho, o corresponde o no haber declarado zona de catástrofe, que es uno de los cuestionamientos que ha hecho el municipio, Osornino? Claro, yo he escuchado esas teorías, pero aquí hay que revisar lo siguiente. Cuando ahí se declara una zona de catástrofe, de manera inmediata se desliga de la responsabilidad el causante del problema, que es sal. ¿Ah? La zona de catástrofe tienen reglamento, tienen una legislación que en definitiva de sal puede decir está sujeto a un tema que no es de nuestra competencia, que pasa por sobre nuestras competencias y nuestras responsabilidades. Entonces todas estas decisiones hay que pensarlas y hay que madurarlas. Diputado, y además, diga. si porque le colocásemos el título de zona de catástrofe o zona de requete contra catástrofe, no va a apurar tampoco la solución al problema. Por supuesto, y yo creo que y hay que ser súper objetivo en la crítica. Yo creo que no tenemos que perder el foco. El responsable único y exclusivo de esta situación se llama ESAL. No hay otro responsable. Después hay actores en búsqueda de la solución, que mejor o peor, de acuerdo a las distintas perspectivas que puedan existir en el diagnóstico, hacen su trabajo para buscar esta solución o acompañar la solución, que en definitiva también pasa por ESAL. Pero sí, lo que no podemos desconocer es el tremendo compromiso que ha tenido el gobierno para acompañar a los osorninos, para trabajar en esta solución, y no solo en el ámbito local o regional, sino que también no olvidemos que ha estado el ministro de Obras Públicas por varios días, vino el presidente también. O sea, ha existido una preocupación superior de no estar monitoreando el tema desde una oficina en La Moneda o desde la Intendencia en Puerto Montt, sino que todo lo contrario, han liderado y han estado al frente buscando esta solución, y eso lo tenemos que valorar. Por eso que a veces cuando uno ve las críticas miopes, mezquinas, yo creo que no van al fondo del problema, que en definitiva encontrar una solución para las personas. Sí. Y ahora viene la etapa que sin duda hay que revisar. Uno cuando tiene responsabilidad tiene agravantes y atenuantes. Yo creo que hoy día ESAL no tiene atenuantes, tiene puros agravantes. Porque tiene ¿Se podría caducar la concesión de sal? Le pregunto, ahí quienes ya están pidiendo que se caduque el contrato. Para caducar, la ley es súper clara, para caducar una concesión. Y en este caso se cumplen distintas condiciones para caducar esta concesión. Sí, o sea, aquí no hay que buscarla, no hay que levantar mucho la alfombra para encontrar el por qué se puede caducar esta concesión. Pero eso es una decisión, diputado, que obviamente va a pasar por una evaluación mucho más grande. Diputado de la República, yo he tenido la oportunidad de conocerlo a usted y veo una persona dedicada a su trabajo, honesto y bien inspirado. Y en este caso, cuando se hizo estas privatizaciones en el gobierno de la concertación de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ¿ya? Y era justamente el secretario de Obras Públicas, no sé, parece que era el señor Pickering, que hoy día es el presidente de esta compañía, da la casualidad, ¿ya? Una de las cosas que se argumentó justamente porque cuando la gente de izquierda quiere sacar provecho político de esto, dice que estas empresas vuelvan al Estado, y estas empresas estuvieron en el Estado. Y lo único que hicieron cuando estuvieron en el Estado, aparte de entregar un servicio que era ahí nomás, precario, encima sí, llenaron precario. Nuestros ríos de caca, porque no trataban las aguas servidas. Entonces, uno de los argumentos que se dio en ese momento fue que el Estado no tenía los recursos para invertir para hacer esta tecnología de la limpieza. Que fue la mayor agua revolución, los alcantarillas fue una de las grandes revoluciones del siglo XX. ¿No? Sí, entonces mi pregunta va, ¿y por qué en ese momento
una idea, que estábamos bollantes y seguimos bollantes de recursos de las AFP, ¿ya? Podría haberse invertido, ¿no es cierto?, esa plata de las AFP en ese negocio, que es muy rentable hoy por hoy, ¿ya? Y esa rentabilidad se la pudieron haber llevado a nuestros jubilados. ¿Por qué no se optó por ese camino? Porque yo soy de derecha, yo soy de pro libre empresa, pero de repente también somos muy mezquinos, ¿ya? Y hay sectores de la economía que podríamos dejar nosotros justamente para estos fines, ¿ya? Como el tema de las carreteras también. Y esto no es que yo esté inventando la pólvora, no la estoy inventando, porque la pólvora está inventada, y le voy a dar a lo menos 2 ejemplos, acá en Osorno justamente. Fíjese usted que Saesa, ya está hace poco el casino que estaba acá en Osorno, Casino Sol. ya, los propietarios son un grupo de inversionistas canadienses, que son profesores jubilados, ¿ya? Y sabe usted que en el caso de Saesa Osorno ellos obtienen una rentabilidad de un 15% y más de lo permitido, al año. hasta el 10%. ¿Ya? Bueno, sin embargo, entonces, contra nosotros, en el mejor de los casos, hemos sacado UF más 8%, ¿ya? Resulta que con esa rentabilidad de un 15%, hoy día el tipo que recibe una jubilación, por ponerle un ejemplo, de 200.000 pesos, podría recibir una jubilación por el solo hecho de la rentabilidad de alrededor de 800.000 pesos, sin poner un peso más. Okay, a ver qué dice entonces, es una cosa que usted, como diputado de la República, tiene que empezar a este dicho que lo hemos conversado en más de una oportunidad y en alguna fue personalmente. Usted debiera empezar a transmitirlo en el lugar donde se hablan las cosas de la República, en el Parlamento. Diputado. Bueno, mira, a ver, ustedes saben siempre que justo estamos debatiendo la reforma previsional, que el día jueves en la tarde la despachamos de la Comisión de Trabajo. Yo soy integrante de la Comisión de Trabajo y a contar de la próxima semana lo vamos a empezar a debatir en la Comisión de Hacienda, donde también soy integrante, para poder obviamente prontamente despacharla al Senado. Mire, el tema de pensiones es un tema... ¿Por qué dice tontamente, diputado? Sería bueno. ¿Ah? ¿Por qué dice tontamente? Sería bueno aclararlo. Prontamente. Tontamente. Dije, ¿qué pasó? Dije, ya, es que nos falta agua, no me lo había oído ya. Prontamente. Prontamente. Okay. Perdón. Ahora sí, está Perdón, bien. No, yo entendí mal. Ya, ok. Yo dije tontamente, ya hay algo polémico ya. No, sigamos. prontamente, estoy hablando prontamente porque este ha sido un debate de más de 9 meses, hubo un compromiso para que podamos despachar la ley en octubre de este año para que se empiecen a pagar las mejores pensiones del Pilar Solidario a contar de enero del año 2020. Entonces, por eso que estamos ocupando mucho el concepto de prontamente, de avanzar rápido. Y ahí uno empieza a conocer toda esta historia, ¿ya? Y del sistema actual, este 4% que se van a incrementar a las cotizaciones de los trabajadores o futuros pensionados, no lo van a administrar la FP, va a haber un consejo público, ese consejo público va a licitar a distintos fondos de administradoras para que se pueda generar la rentabilidad sobre estos fondos. Pero como usted bien planteó, yendo al tema de la pregunta, las concesiones que privatizaron la gestión del agua potable, la gestión de infraestructura de carretera, tenía un fin en su tiempo, en su época, ¿ya? Y que probablemente yo en esa época ni soñaba ser alguna vez político, pero probablemente en la decisión que se tomó en ese minuto era el correcto o era lo más conveniente para Chile. Pero todas las decisiones, obviamente que no son eternas ni son parte de la Biblia. Todas las decisiones son posibles de estudiar. Y yo creo que hoy día lo que ha pasado aquí en el sur de Chile, yo no sé, y volviendo al tema de sal, yo no sé si hay otras concesionarias de agua o de servicios sanitarios en otros lugares de Chile que tengan esta misma problemática y esta misma gravedad, porque hoy día uno empieza a levantar comuna por comuna donde está sal, en todas las comunas tiene problemas de gestión, en todas las comunas tienen procedimientos que son bastante arcaicos, en todas las comunas existe desprolijidad en sus operaciones. Más de 80 multas. Sí, 80 multas que no han pagado. Entonces yo creo que hoy día esto hay que revisarlo en el fondo, ya no solamente en la forma, sino que en el fondo. Pero también es cierto que lo que se ha estatizado, lo que sacaron del Estado para llevarlo al mundo privado, buscaba también generar más eficiencia y más eficacia en la prestación de los servicios. Y eso obviamente que no ha sucedido con todo este tipo de empresas que se han hecho cargo de estas concesiones. Pero los fondos de pensiones, en dónde invertir las pensiones
las cotizaciones, de dónde hacer más rentables las cotizaciones, es un tema que está regulado, que está normado, y yo les quiero decir algo. De los más de 200.000 millones de dólares que hay hoy día en fondos de pensiones de todos los trabajadores en Chile, el 25% corresponde al aporte del trabajador y el 75% corresponde a la rentabilidad de ese aporte. 75%. 75%. O Sí, sea, los trabajadores colocaron $1 y hoy día los trabajadores tienen 3 pesos. 2 pesos fueron por rentabilidad de diputado. Los trabajadores pusieron $1 Y hoy día tienen 3 pesos. y Hay en 2 promedio, pesos por y en promedio hoy día tienen 4 pesos. Claro. El Lo que promedio. yo le decía que eso pudiese haber sido mucho más si esas platas se hubiesen invertido en concesiones de carreteras en Chile y en concesiones, por ejemplo, como esto del agua, por ponerlo un ejemplo. SACIR, una empresa concesionaria, la concesionaria, digamos, de la Ruta 5 Sur, es una empresa de los trabajadores en España. Bueno, La Ruta del ¿hay Sol, otro? por ejemplo, diputado, se ha pagado creo que 13 veces. 13 veces. Ahora, hay instrumentos que obviamente son más rentables que los fondos que hoy día la ley permite invertir. Pero también esto está asociado al riesgo. Y obviamente pueden haber industrias que son más rentables, pero son de mayor riesgo, y por lo tanto se regula. Y es por eso que existen distintos tipos de fondos de pensiones, donde algunos son más riesgosos que otros. Y es donde la gente, dependiendo su edad y dependiendo el tiempo que le queda para jubilarse, está en uno o en otro fondo. Entonces, ¿Se cortó? Se cortó Se le cortó. la comunicación. Algo No, que- pero para seguir en la conversación, la verdad es que en este caso de la rentabilidad de los fondos de la AFP, que efectivamente es como dice el diputado, y en buena hora que así haya sido, pero pudo haber sido mucho mejor Claro. haciendo estas No, otras cosas. Ahora, claro. en este sistema del Rentabilidad cual yo de forma defiendo, directa. del cual yo defiendo, Pero hay que mejorarlo. ya, pero estamos de vuelta con el Sí, diputado. estamos de vuelta. ¿Aló? perdóneme, no sé cuánto hablé. Sí que No, me no, sí, escucharon. lo alcanzó todo. No, sí, Ya, se cortó escuchó. recién. Diputado, Ya, mire, diga. yo quería agregarle una cosa. En este asunto de las rentabilidades, ya lo importante es que si bien es cierto, los fondos de pensiones a los cuales yo defiendo, yo soy un defensor de la AFP, no se equivoque, y soy una Ya. persona de derecha, yo no soy de socialista ni comunista. Aunque ni parece de democrático, repente, pero igual lo ya, perdonamos. pero lo que yo di aquí en este asunto hay una trampita, ya, y que es la siguiente, que es en el fondo nos obligan con esta regulación a tener una rentabilidad media mediocre, ya. Se le cortó. Claro, ¿no? y en este caso, que sirve en el fondo para nutrir a los grupos económicos chilenos, que está bien que lo hagan, si yo no estoy en contra de eso tampoco, ya. Lo que yo estoy diciendo es que hay que abrir este sistema a inversiones de mayor rentabilidad para que la gente pueda tener una mejor jubilación. Ok, ¿qué opinión te merece toda esta situación? Jaime Paredes. Sí, yo tengo varias preguntas que hacerle al diputado acerca del agua. Pero me Sí, gustaría así que está, estuviera sí está con escuchando. nosotros. Se le corta el teléfono, parece que alguien le está ahí jugando Chueco, algún duendecito. Algún Estoy aquí en duendecito. En Castro. Algún chilote ahí. De eso. ¿Cómo se llaman esos brujos? Ya. Jaime Paredes, que tiene una pregunta. Señor diputado, voy a hacerle Dígame, la siguiente pregunta que la gente acá a veces lo desconoce. Cuando llaman zona de desastre O de catástrofe. o de catástrofe, Catástrofe, ya, sí. ¿quién se responsabiliza en ese momento de decir es declarado esta ciudad o lo que sea en zona de desastre? ¿Quién lo dice? No, cuando se declara zona de catástrofe, obviamente que el Estado se hace parte con más recursos, con más operación, Claro. se pueden buscar fondos de donaciones de privados, hay toda una operación para ir a resolver el tema de una manera distinta. Pero generalmente las zonas de catástrofe son consideradas y son determinadas cuando existen o se generan por un tema de carácter de la naturaleza, ¿ya? Y por eso Claro, tiene razón. hoy día, cuando hablamos de zona de catástrofe, y esta es una opinión personal, creo que hay que revisarlo muy bien, porque eso, como dije, podría generar que ESAL, su responsabilidad, que es absoluta y exclusiva de ellos, digamos, Como empresa privada, que tiene la como concesión. empresa privada, declarar zona de catástrofe podría implicar, ¿cierto?, debilitar ya
ante las sanciones posteriores el hecho que se genere o que se declare zona de catástrofe. Claro, porque esto fue una falla humana, un error humano, sí, digamos, no tiene que ver con la naturaleza. No tiene que ver con la naturaleza. Diputado, no tiene que ver con la naturaleza. disculpe, yo lo que dice la pregunta, ¿quién es que admite o quién dice? ¿Quién aquí pone? ¿Quién determina? ¿Quién ¿Quién determina? Sí. Obviamente que eso es una decisión que toma el gobierno. El presidente de la República en este caso. Por supuesto, es una decisión que toma el gobierno. Pero no daba, no daba para eso el protocolo no daba para zona. Mire, yo le quiero decir que, claro, suena. Mire, aquí cuando vivimos la crisis de la marea roja en Chiloé también hablábamos de declarar zona de catástrofe. Cuando han existido conflictos tan graves como por ejemplo fue la basura hace un par de meses atrás, también se hablaba de declarar eso zona fue de en Ancud, catástrofe. ¿no? ¿En Ancud? En Chonchi, en varias comunas. Entonces siempre el concepto de zona de catástrofe es un concepto, claro, que atrae porque genera una forma de tratar el problema distinto. ¿Ya? Diputado, una consulta. Pero hay que ser cuidadoso con respecto al motivo de por qué se está viviendo la situación y si ese motivo justifica o no justifica declarar zona de catástrofe. Diputado, yo quiero llevarlo a otra esfera, sacarlo un poquito de este tema, ya. Y nosotros, la verdad es que en esta radio y en otras radios donde tenemos programas de opinión pública, hace tiempo que venimos nosotros ya lacónicamente planteando el tema del turismo. La verdad es que parecemos ya un poco cargantes con el tema. Y usted que es diputado de una zona tan hermosa como es Chiloé, ¿ya? Hay que también plantear el tema de que nuestro país podría ser no solo una potencia agroalimentaria, sino que también podría ser una potencia turística. Tenemos todos los elementos para hacerlo. De manera que falta una mirada más desde arriba, digamos, más aglutinante, donde podamos hacer participar a toda la gente. Además, el sector turístico es muy intensivo en mano de obra, ¿ya? Y hoy día que estamos con el tema de las tecnologías que están eliminando puestos de trabajo, es un tema que se hace más presente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, decir que la realidad de nuestra región y el producto, el PIB regional, lo que se produce en la región se divide en tres industrias. Una que es la agroindustria, la acuicultura y el turismo. Y cuando uno empieza a ver cuáles de estas industrias tienen potencialidad de desarrollarse a largo plazo, sin duda es el turismo, y es ahí donde se requiere políticas públicas e incentivos que vayan orientados principalmente a la inversión privada. El agro obviamente se concentra más en la zona norte, en la parte de ustedes, de Osorno, ¿no es cierto? La acuicultura, la parte centro-sur de la región, y el turismo en toda la región. Y es por eso que cuando hablamos de turismo, representamos a las 30 comunas de la región de los lagos. Y ahí es donde yo creo que tiene que haber una política pública mucho más vinculante, mucho más de propiedad, y de entender que del agro y de la acuicultura se puede desarrollar turismo. Por lo tanto, tenemos dos matrices que son fundamentales para darle sustentabilidad a nuestra actividad económica regional. No olvidemos que esta región crece más que el promedio país. Correcto. No olvidemos que en esta región hay pleno empleo, lo que no pasa en otras regiones del país. Y eso demuestra que con las debilidades que hay, desde el punto de vista de la actividad, pero tenemos una región que está por sobre el promedio de nuestro país y nos genera otras en buena hora que así sea, diputado. Mire, y alguna otra idea le quiero dar a usted que es chilote, pero sigamos acá, está buena la conversación con el diputado. Usted que es chilote, yo también soy chilote, ya. Usted sabe que tenemos todo lo que es la parte que da al Océano Pacífico de la isla Chiloé, prácticamente deshabitada y abandonada, cuando el potencial que hay del tema de los vientos para generar energía eléctrica es un tremendo potencial que tiene la isla de Chiloé. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, acá en Osorno, toda nuestra costa que va desde Valdivia hasta abajo por Puerto Montt, tenemos todo lo que da al Océano Pacífico. Tenemos prácticamente una región entera olvidada, con recursos hídricos, de viento, turísticos, paisajísticos, en fin, que también podríamos aprovechar, y reviviendo el tema de la ruta costera que malamente se ha dejado dormir y morir ahí en el olvido.
Ok. Sí, corto, diputado, porque ya tenemos que irnos y queríamos terminar con el tema del agua, sobre lo que ha dicho Pedro. Bueno, el agua, a pesar de que es un bien escaso e increíble, aunque llueve mucho en nuestra región, pero sin duda nos permite ver para poder ir buscando soluciones particulares. Nosotros tenemos que desarrollar políticas de generación energética, no solamente a través del viento, sino que también a través del agua, y ese aspecto yo creo que ya existe hoy día como visión política de Estado, y en ese aspecto y en esa línea yo creo que tenemos la oportunidad de seguir desarrollándolo, pero para desarrollarnos necesitamos que las cosas funcionen bien, necesitamos la responsabilidad social, necesitamos la responsabilidad que las empresas deben tener, principalmente cuando suministran servicios básicos que son tan determinantes para la vida de todos, y uno de ellos es el agua. Y por eso que lo que ha pasado hoy día en Osorno, que es algo, si uno lo ve desde el punto de vista de impacto, es tremendo, afectó a toda una comunidad, afectó a una comunidad que en algún minuto estaba ciega porque tenía una empresa que no decía la verdad, que no tenía la capacidad de resolver esto al corto plazo, que generó expectativas que no cumplieron y que afectaron e involucraron a muchos en esta solución. Y es ahí, y perdónenme que me toque los últimos segundos, que hay que ser, uno puede hacer un diagnóstico y puede hacer una crítica de cómo uno lo podría haber hecho, quizás con ideas que se pueden haber hecho mejor, pero nunca hay que olvidar que aquí el único responsable de esta situación es ESAL, y que el gobierno de Chile, a través de sus autoridades regionales, se ha desplegado entero a Osorno. Un gobierno, como dije, que con o sin justificación ha tenido al presidente de la República, al ministro de Estado, y como dije, algunos buscan las soluciones desde su oficina y monitorean las soluciones desde su oficina. Y yo quiero reconocer que el gobierno, a diferencia de otras situaciones, ha estado en terreno dando la cara y apalancándose también el enojo, la desilusión, la desesperanza a la gente, a pesar de que el gobierno como tal no es responsable de esta situación que se ha vivido. Okay. Última pregunta, Jaime Paredes, diputado, antes de irse. Es lo que yo le había mencionado anteriormente acerca del quién determina. Claro, ya lo dijo ya, que el presidente de la República. Pero, y ahora el gobierno va a aportar dinero, ¿no es cierto?, para el desastre. ¿Y qué va a pasar con ESAL? ¿A dónde va ese dinero? Bueno, hay que tomar decisiones. Sí, pero ¿cuándo van a hacer las decisiones? Y las decisiones, mire, yo le quiero decir, aquí hay un informe de hace 2 días atrás que salió del Servicio de Salud, que se encontraron fecas en el agua en Nancú. En Puerto Vara hay un problema de restricción por el de agua, y también el agua, contaminación del lago. En Osorno, por problemas operativos y por tener unas instalaciones arcaicas, tienen más de 9 días personas sin agua. O sea, yo creo que hay muchos agravantes para tomar la decisión que corresponde, y la decisión que corresponde es definitivamente caducar la concesión. Sí. Pero esa decisión, obviamente, que la tomará el Ejecutivo, el Gobierno, pero hoy día, esa decisión no resuelve el tema del agua. Sí. Hoy día lo que hay que resolver es que la gente tenga agua potable, que abra sus cañerías y que tenga posibilidades de normalizar su vida, que hoy día ha estado bastante afectada. ¿Y qué decir de las empresas, de los servicios, de los restaurantes, de los hoteles, de quienes el emprendedor, el agua pues, para poder todos los producir sus afectados, ingresos diarios? Entonces, pero eso es un tema, eso es lo que obliga y lo que tiene que concentrar para resolver los fondos. A contar del lunes, si Dios quiere, porque tengo entendido que mañana ya debiera estar normalizado. El domingo. Y Dios, mañana domingo, hay que ya iniciar todo. Yo les quiero decir, yo fui, mucha gente ha hecho gestiones como jefe de la bancada de diputados de RN, lo conversado con el Comité Político de la Moneda, ingresé un recurso ante el CERNAC en Santiago el lunes pasado, con el objeto, cierto, que en un plazo no superior a 3 meses, que es así lo que dice la ley, se pueda ver todo el plan de compensaciones que tiene que existir para los usuarios de Osorno por este problema que ha existido. Y el tema de fondo es un tema que el gobierno va a empezar a revisar a contar del lunes próximo, qué hacer con el SAL. Ok, diputado de la República, Alejandro Santana del Distrito 26, muchas gracias por estar con nosotros, junto a Pedro Paul Vargas y a Jaime Paredes y Alex Sobarzo. Les saludamos en Radio El Conquistador y nos encontramos hasta una próxima ocasión. Que estén muy bien, gusto saludarlo. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Bien, pues ahí estaba entonces bastante interesante la idea que da Pedro sobre cómo hacer para mayor rentabilidad a nuestros queridos jubilados. No parece una idea loca, no es nada descubierto, recién se hace en otros países con muy buenos resultados y hay que ir pensando, Pedro, ya en una idea como la suya, una idea loca. Claro, miren, por ponerle una cifra así sencilla, por ejemplo, si usted tuviese 10 millones de pesos en su cuenta de AFP, ¿no es cierto? Al cabo de 10 años, si la rentabilidad es de un 8%, usted va a tener, en vez de 10 millones, va a tener 18 millones de pesos. 18 millones. ¿Correcto? En 10 años, ya. Pero si la rentabilidad en vez de 8 es un 15%, imagínese usted, en vez de tener 18 millones va a tener 25 millones. Ahora, extrapole eso a 40 o 50 años de vida activa laboral. O sea, el tema de su... viviría relajado. Pues. Por eso. Entonces, Claro. la trampa en esto que hay, señores auditores, ya es una trampa en que un poco obligan a las AFP a colocar en ciertos instrumentos que la rentabilidad es más baja. Sí, pues. Y esos ciertos instrumentos que la rentabilidad es más baja va en beneficio de las 14 Nada familias. más. Ok. Que repito, yo no tengo nada en contra de las 14 familias que les vaya bien. Igual ha sido un aporte y está bien. Pero también hoy día, y lo digo desde mi mirada como persona de derecha, el sistema nomás, claro, está diseñado así, pues. claro, Pedro. pero también hoy día llegó el momento de que la gente que ha impuesto su platita, ¿no es cierto? Porque en definitiva esto es plata de la gente, de los trabajadores, de todos nosotros, de todo el tipo que impuso en una libretita, ¿no es cierto?, de ahorro individual, ya hay que ser un poquito más generoso y hay que abrir la Solidaridad. llavecita Ok, para claro. que entren, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, porque quiero recordarle a los chilenos, ¿ya? Y quiero recordarle también que yo soy defensor del sistema de la AFP y soy de derecha, yo no soy ni socialista ni nada. Quiero recordarle que, por ejemplo, negocios como Saesa acá en Osorno, que rentan arriba de un 15%, negocios como este asunto del agua, que también renta más. O Aguas Andinas. Correcto. El negocio de la generación eléctrica, ¿ya? Que podían haber estado perfectamente en manos de la AFP. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros del 100% de los fondos de pensiones que hay, que en este momento son más de 200 mil millones de dólares, nosotros ocupamos una parte. Una parte solamente. El resto no somos capaces de ocuparla y se ha exportado, se ha prestado plata al resto del mundo. Ok. ¿Ya? Entonces no me vengan con el cuento que no hay Que no se recursos. puede, sí se puede. ¿Cómo es en Estados Unidos? Nos puede contar Jaime Paredes. A esta hora estamos acompañados por consulta médica del doctor Jorge Castilla Solís, médico internista con especialidad en atención de adultos y principalmente adulto mayor. Atenciones en Osorno y Purranque por FONASA particular e ISAPRES. No olvide sus problemas de salud, déjelos en manos de un gran profesional de la salud. Doctor Jorge Castilla Solís, pida su hora en Osorno al fono 64-24-56-055 en Clínica Alemana o personalmente en Avenida Centeno 1530 y en Purranque al fono 64-2350-2350 611-2350-611. Jorge Castilla Solís, médico internista. Una pausa ya, regresamos enseguida. El Conquistador FM, la red más extensa de Chile, en Osorno, 98.1. A través del Conquistador FM 98.1 estamos presentando Bajo la Lupa. Habíamos dejado la pregunta, Lanza, ¿cómo en Estados Unidos, cómo se jubilan? ¿Cuánto el promedio? No promedio, sino que ¿cuánto es lo que recibe Jaime, un jubilado así en plata chilena, digámoslo? Aproximadamente. Lo mínimo 600.000 pesos. Lo 600. mínimo. Lo mínimo. Claro que allá es otra realidad, ¿o no? Sí, pero es lo que... Porque los gastos son mayores. Así que sea más, Pedro. son mayores, Pero- pero estamos de acuerdo con eso. Pero tenemos 40 o 50 años para trabajar y imponer pensando en el futuro. ¿Y qué es lo que pasa con el dinero que uno impone? Allá lo trabaja las compañías, diferentes compañías como acá es la AFP. Pero ¿qué pasa? Ese dinero es tuyo, no es de ellos. Acá es de ellos y ellos lo trabajan. Estoy seguro que la AFP de Chile tiene por lo menos el 80% del dinero que
los ciudadanos han aportado, están afuera en Estados Unidos ganando tremenda cantidad y después lo traen acá, no, el 2%, el 1%. Entonces, esa es la manera. Insisto con la rentabilidad. Claro, la rentabilidad es tremenda. Esa es la palabra mágica, la rentabilidad. Copiemos la AFP. Dejémonos de dar tanta vuelta. Claro. Si aquí hay un tema de lo que dice Pedro y lo que dice Jaime, es rentabilidad. ¿Cuánto lo no. que debieran ganar estas grandes empresas y cuánto debiera ganar o debiera percibir por la plata que puso durante tantos años el trabajador, que debiera ser un poquito más? Y ahí está la palabra clave, rentabilidad. Oiga, los llevo a otro tema interesante, no sé si aquí va a haber discusión o no. Antes de irnos, nos queda poco tiempo. Se está criticando a la ministra de Cultura o de las Culturas por declaración de monumento a sitios que ocupó el MIR. Fíjense ustedes que la presidenta de la UDI criticó duramente a la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés. Esto tras la aparición de un decreto que declaró como monumentos históricos a lugares ocupados por el movimiento de izquierda revolucionaria MIR. El texto que aparece es categórico. Ahora, los cuestionamientos van y los cuestionamientos vienen. ¿Qué dicen ustedes? ¿Corresponde o no corresponde declarar un sitio que fue de un movimiento izquierdista revolucionario, donde hubo también varias personas ligadas a un pasado no muy digamos glorioso? Pedro Paul. Bueno, esto entiendo. Volvemos nuevamente a la historia del 73. Claro, justamente. Es que la izquierda quiere santificar a Allende, la izquierda quiere santificar al Che Guevara, a Pablo Neruda, para tener sus santos dentro de su dogma. En este caso se trata de un lugar en la cordillera de Neltú, me parece, o una Huelguta, ya donde el famoso comandante Pepe, que decía que en Chile tenía que haber por lo menos 1 millón de muertos, para que entremos para que la revolución se afiate, igual que en Cuba. Ya. Claro, así nomás. Claro. Ya, entonces, al estilo Che Guevara. Claro, entonces si a ese infeliz patán, delincuente, criminal, asesino, le quieren hacer no sé si un monumento o un reconocimiento, me parece que estamos y un gobierno de derecha, estamos orinando fuera del tiesto, como diría mi abuelita, encapuchado, fuera de la basinica. Ahora, yo no entiendo algunas cosas porque incluso me dio risa el otro día para una marcha que hubo de móvil. Veía un señor ahí con una polera del asesino Che Guevara, que se le denominaba el asesino de la cabaña, ¿se acuerda usted? Que incluso él reivindicaba los fusilamientos. Entonces a mí me llama mucho la atención y homofóbico, yo decía que es paradójico. A los homosexuales, claro, paradójico porque ellos con la polera del Che Guevara, y muchos reivindicando al Che Guevara, un asesino en serie. Ahí como que me pierdo yo, digamos, porque es justamente gente ligada a la izquierda extrema de este país, como un gran líder reivindicando, digamos, a este asesino. Y ahí a uno se pierde en el aire. Porque mira, Andrés, yo le voy a dar un caso más para la risa. El otro día el senador, el soldado de Maduro, ¿cómo se llama el senador chileno? Alejandro Santana, pero Navarro. Alejandro Navarro, senador Alejandro Navarro, Santana, que estábamos hablando con él con respecto, ¿te acuerdas que habían algo de 300 venezolanos inmigrantes que tenían problemas para entrar a Chile en la frontera norte? Entonces él culpó de eso al gobierno de Chile, al presidente Piñera, como que si él fuera el causante de que esa gente salga arrancando su país. En consecuencia, que si los venezolanos se van de su país, usted comprenderá, es porque lo están haciendo arrancando de ese descalabro, del hambre, de la miseria, de la tortura, la muerte, de la persecución, en fin, el descalabro. Por pensar distinto solamente. Y además por pensar distinto, entonces no nos puede venir a echar la culpa a nosotros ese problema. ¿Ya? Ahora nosotros veremos a quién y cuándo dejamos entrar o no dejamos entrar, porque en definitiva el país todavía es de nosotros los chilenos, ¿ya? Y el gobierno tiene que velar primero por la gente que está dentro del país y después por la gente que viene desde afuera, ¿ya?
Y este senador, digamos, tratando de hacer aparecer como que nosotros o el presidente actual del gobierno era el culpable de este asunto. Entonces, es tanto el cara de palismo, digamos, que tiene esta gente. No, que no tiene nombre. Que no, realmente yo no sé si estarán bien de la cabeza, yo creo que tienen que hacerse Ese ver. caballero Tienen que hacerse ver, sí, yo creo. Pero sí es verdad. Con mucho respeto. Con respeto. Lo que pasa es que este señor aparece con grandes discursos defendiendo la dictadura de Maduro, como varios, ¿ya? Y que no es dictadura, que el país está, pero espectacular allá, pues hemos escuchado el discurso de él. Y el otro día aparece en otro medio, acá en Chile, hablando de lo insensible que éramos los chilenos, que no dejábamos pasar a los venezolanos que estaban sufriendo necesidad y apelaba a los derechos humanos allá en la frontera entre Perú y Chile. Ahí ya no entiendo nada. En política he visto volar chancho. En vez de andar por allá, el señor ese debía venir a Osorno. Cuestionar, ir a las Naciones Unidas, cualquier cosa, hacer algo, pero no que para valiendo. Fácil el discurso. Oiga, yo les pregunto a ustedes, este tipo de personaje, porque son un personaje ese caballero, ¿creen que la gente es tonta? Yo creo que sí lo creen. Yo pienso, fíjate que yo creo que ellos creen que somos tontos. Mire, Andrés, yo le voy a dar una máxima, a ver si explica un poquito lo que usted está diciendo. Los políticos hay que cambiarlos a poco tiempo por el mismo motivo que hay que cambiar los pañales. Pero no todos, algunos no. Por el mismo motivo que hay que cambiar los pañales. Pero yo creo que el caso de Navarro se ajusta a eso. Sí, se ajusta derecho. Ya, tenemos... de Pedro de repente lo van a demandar. No, en todo caso, oye, comparto contigo absolutamente. O sea, un señor que aparece con en varios videos ahí en Venezuela, arengas y viva Maduro y compañero y hermano. Y cuando lo entrevistaban hace poco, le aparecía defendiendo, no hay dictadura ya, no hay. El país está regio. Si es el bloqueo, y el bloqueo de Estados Unidos. Y después aparece en otro medio, o en el mismo medio aparece, diciendo que este gobierno está actuando muy mal, que era insensible, que apelaba a los derechos humanos, porque había gente sufriendo en la frontera que venían, ¿qué? ¿Por qué están ahí? Era la pregunta, pues. Y le pregunta, ¿y por qué están ahí? Arrancando la dictadura del hambre y tortura. Entonces, ni con eso lo aceptaba. Bueno, y ni con eso. Antes de irnos, algo que tiene una invitación usted, el lunes está acá. Sí, precisamente. Se encuentra nuestro candidato, nuestro futuro presidente, José Antonio Kast, va a estar acá el día lunes y martes. El día lunes vamos a tener una reunión con él ahí en el Artesano a las 7 de la tarde, así que queremos invitar a todos los adherentes y público en general. La entrada es gratis, no hay que pagar, todo abierto. Habrán unas cositas para picar, comer alguna cosita y también escuchar al candidato su propósito que él tiene, su tabla para cuando él sea su presidente. Programa de trabajo. Su programa de trabajo, exactamente. Entonces, ¿día lunes y martes o solamente el lunes? Día lunes va a estar acá en Osorno y después lo vamos a distribuir por los Río Negro, Puyehue, las comunas, todas las comunas adicionales. Ya están anunciándose en la radio, así que póngale atención a la Radio Sago y la radio Voz de la Costa, y por ahí otra radio de Purranque también, en Puyehue, en fin. Está bien anunciado, así que bienvenidos sean todos. Gracias. ¿Y usted, señor Paul, se presenta o no? Pedro Paul, para despedirse ya. No, yo un agrado estar acá, recordarle a los auditores que los impuestos no los pagan ni las empresas ni los ricos, los pagan los consumidores, sobre todo con el IVA al comprar su comida o cualquier cosa, un automóvil, una casa, hoy día incluso también pagan IVA. Y recordar que donar sangre es donar vida y que donar los órganos es donar la posibilidad de vida a un niño, a un joven. Muchas gracias, Pedro Paul. A esta hora nos vamos despidiendo junto a también a quien nos acompaña, consulta médica del doctor Jorge Castilla Solís, médico internista con especialidad en atención de adultos y principalmente adultos mayores. Atenciones en Osorno y Purranque por FONASA particular y ISAPRES. Doctor Jorge Castilla Solís,
Pida su hora en Osorno 64-2456-055 Clínica Alemana, o también en Avenida Centeno 1530, y en Purranque al fono 64-2350-611 Jorge Castilla Solís, médico internista con especialidad en el adulto mayor geriatra. Gracias, Alex Sobarzo, siempre con la buena disposición, usted acompañándonos en cada jornada. Muchas gracias por todo, que tengan una buena tarde.